y del Espíritu Santo. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Precioso es el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Digan conmigo: gloria a Dios. Para saber si están vivos. Dios tiene misericordia de los hombres. Y de ayer hablamos, hermano, de la misericordia gratuita para todos. Hoy, hermano, sería la segunda parte del mensaje, donde estaremos, hermano, hablando de que Jesucristo tiene misericordia de los hombres. Y precisamente en este pasaje de la Biblia que hemos leído, que hemos dado lectura, hermano, alabado sea el nombre de Cristo, Dios nos muestra en esta porción de la palabra acerca del amor y de la misericordia que Jesucristo tiene del hombre, de la mujer, del ser humano. Bendito sea el Rey. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo, hermanos, habló y presentó, hermanos, óigame bien esta palabra, esta parábola, esta historia, hermanos, aquel, hermanos, hombre intérprete de la ley, alabado sea el nombre de Cristo, hermanos, que quería saber acerca de, hermanos, su prójimo, de amar al prójimo, del amor a los demás, alabado sea el Rey. Y Jesucristo le dice, hermanos, óigame bien, que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, hermanos, y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo golpearon, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Hermanos, ese hombre representa la condición del ser humano en esta tierra sin Cristo. Ese hombre representa, hermano, el estado del hombre sin Cristo en esta tierra. Alabado sea Dios. Los ladrones, hermanos, representan al diablo, a sus demonios que han capturado al hombre, que han cautivado al hombre, que han metido preso al hombre. Hermanos, la Biblia dice en el libro de, hermanos, San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo del diablo y los demonios en esta tierra. Le roba la paz al hombre, le roba el gozo, le roba la alegría, le roba la felicidad, le roba la tranquilidad, le roba todo, hermanos, los valores que, hermanos, el hombre pueda tener. Alabado sea Dios. Y después de que le roba todo, lo destruye, lo hire, lo golpea. Alabado sea el nombre de Cristo. Hermanos, y al ver esta bendita palabra nos damos cuenta cómo el hombre, hermanos, ha caído en manos de Satanás y sus demonios, y el diablo está golpeando al hombre, a la mujer, está golpeando al joven, está golpeando al anciano con los vicios, está golpeando con el pecado, con la maldad, con la violencia, con la fornicación, con el adulterio, con la idolatría, con la mentira, con el engaño, con la pandilla. El diablo
diablo está matando, destruyendo, pero también tenemos buenas noticias esta tarde, porque ahora ha venido ese buen samaritano llamado Cristo, se ha compadecido, ha tenido misericordia del hombre que está atado, que está encadenado, que está herido, pero Dios ha venido para levantarlo, para restaurarlo, para ungirlo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra que cayó en manos de los ladrones, los cuales, hiriéndolo, dice, hermanos, que lo dejaron medio muerto. Y pasó un sacerdote por aquel lugar, y viéndolo, pasó de largo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pasó también un levita, y viéndolo, pasó de largo. Ni el sacerdote ni el levita se compadecieron de aquel hombre. Ni el sacerdote ni el levita, hermanos, pudieron ayudar a aquel hombre que estaba herido, que estaba golpeado, que estaba en una condición dolorosa. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, el sacerdote, el levita representan a las religiones que no han podido hacer nada por el hombre. El sacerdote, el levita representan, hermanos, las religiones que hay sobre la tierra, que no han podido ayudar al hombre, que no lo han podido sacar de la miseria, que no lo han podido sacar del pecado. Religiones en esta tierra hay un montón, hay bastantes, hermanos, pero el hombre no necesita religión. El hombre necesita conocer a Jesucristo. El hombre necesita conocer al que se compadece, al que tiene misericordia, al que tiene, hermanos, aleluya, compasión por el ser humano. Sacerdote, el levita vieron la necesidad, vieron la condición de aquel hombre, pero no hicieron nada por él. Alabado sea el nombre de Cristo. Óigame bien, las religiones que hay sobre la tierra no han podido hacer nada por los pandilleros. Aleluya. No ha podido hacer nada el catolicismo por un pandillero. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, el pandillero, quizás algunos hasta se han tatuado a la Virgencita en el lomo, otros se la han tatuado en el pecho. Algunos andan con el escapulario, otros andan con la camándula. Algunos de ellos quizás van y se confiesan y se persignan. Algunos quizás van, hermanos, a comer hostia, pero siguen en la misma condición, heridos, golpeados, desechados aún por la sociedad. Alabados a Dios, porque no es la religión la que puede levantar al ser humano, es Cristo, el poderoso, el grande, el que tiene misericordia. Se llama Jesucristo. Aleluya. Y nosotros somos testigos de cómo, hermanos, se ha unido la religión con los políticos para tratar de ayudar, hermanos, a la gente, para tratar de solucionar los problemas en las comunidades, en la sociedad en que vivimos, para tratar de solucionar los problemas que golpean esta nación. Se han unido los políticos porque, óigame bien, la política y la religión siempre han estado de la mano, siempre han caminado, hermanos, juntos, de acuerdo. Gloria al Señor. Pero las religiones no han servido más que para confundir y entretener y engañar a la pobre humanidad. Pero también, hermanos amados, se ha levantado sobre la faz de la tierra un remanente, un pueblo, una manada pequeña, que hemos sido restaurados, que hemos sido levantados con el gran poder de Cristo para anunciar la verdad de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Mi alma alaba a Dios.
No pudo el sacerdote ni el levita ayudar, hermanos, a aquel hombre que estaba golpeado, aquel hombre que estaba herido, aquel hombre que estaba medio muerto. Alabamos a Dios, pero dice la palabra del Señor que de repente iba pasando por aquel lugar un samaritano. Óigame bien, y al ver la condición de aquel hombre, al ver el estado de aquel hombre, al ver, hermano, cómo aquel hombre estaba en dolor, en problemas, dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Alabados a Dios. Hermanos, y yo digo que esta semana, estos días, 3 días de estar en este lugar, es que Dios ha sido movido a misericordia, porque ha visto el dolor, ha visto la necesidad, ha visto la condición de los habitantes de este lugar, ha visto cómo muchos lloran, ha visto cómo muchos sufren, cómo muchos padecen violencia, padecen persecución, como muchos hermanos lloran y gimen y se sienten incapaces y se sienten, hermanos, que nada pueden hacer y que no hayan a quien acudir y que no haya quien les pueda ayudar. Pero en esta tarde ha venido el que ayuda, ha venido el que extiende la mano, ha venido aquel que se compadece, que tiene misericordia del hombre. Alabados a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que aquel samaritano representa a Cristo. Hermanos, al verlo en aquella condición, dolió en su corazón, se compadeció. Eso se llama misericordia, compadecerse del dolor de otro, compadecerse, dolerse de la situación de otro. Alabamos el nombre de Cristo, y nosotros también tenemos que aprender a imitar a nuestro Maestro. Dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabados a Dios. Él se humilló, se despojó de su trono, se despojó, se quitó su traje de rey, se despojó de su gloria, se vino a la tierra a vestirse de dolor, a vestirse de humillación, a vestirse, hermano, de carne, de hueso, a sufrir, a padecer por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Allá en la cruz del Calvario, allí se manifiesta el amor de Dios para con la humanidad. Se manifiesta la misericordia de Dios para con el hombre. Hermano, él sabía que al venir a la tierra no iba a venir a disfrutar, no iba a venir, hermano, óigame bien, a que lo felicitaran, iba a venir a sufrir, iba a venir a padecer, pero no le importó el sufrimiento, no le importó el dolor, no le importó, hermano, óigame bien, lo que él iba a sufrir y a padecer. Se presentó valientemente, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, extendió sus manos en aquella cruz para que lo clavaran. Hermano, dio su rostro para que lo escupieran, dio su cuerpo para que, hermano, lo azotaran, dio su cabeza para que, hermano, le pusiera una corona de espina. Y valientemente, aún estando en la cruz, él dice que dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen.
aún estando en aquella condición, Él seguía teniendo misericordia de los que lo clamaban, de los que lo bofeteaban, de los que lo escupían, de los que lo insultaban. Él estaba compadeciéndose de aquellos que le estaban haciendo mal.